Vamos a reprender nuestro estudio sobre Shambhala. Como he tenido interés en remarcar constantemente, este tema es el más complicado, el más complejo, más profundo y el más esotérico que puede enfrentar cualquier investigador de las leyes ocultas de la naturaleza. He dicho también muchas veces que no hay que tratar de captar Shambhala desde el ángulo de vista meramente intelectual, sino que hay que estar tan atento, que hay que desarrollar la intuición, pues solamente a través de la intuición será posible captar algunos de los misterios de Shambhala. Siendo Shambhala en su integridad la plenitud del misterio que compete a nuestra época y esta cuarta ronda, este cuarto planeta que está siguiendo una cuarta cadena dentro de un cuarto esquema. Y vamos a ver sobre esto, depende de cómo se presenten las circunstancias de la revelación. Pero interesa fundamentalmente tener presente algo muy importante, y es que Shambhala es un misterio que oculta tres grandes misterios, por decirlo así, que engloban el misterio principal. El primer gran misterio, yo diría que es el que tiene que ver con la identidad mística de Sanat Kumara, el Señor del mundo. Las raíces místicas de su ser, si podemos decirlo así, su procedencia cósmica, para después desarrollar el tema de la instauración de la gran fraternidad blanca aquí en la tierra. Y subsiguientemente a todo este proceso, la individualización del hombre animal, que hace del hombre animal un ser humano. Estos son, a mi entender, los tres grandes misterios que constituyen el santo grial de cualquier conciencia esotérica, siendo la hostia sagrada el misterio principal, el cual se desarrolla dentro del corazón del propio lobo solar. El esoterista se preguntará quién es exactamente Sanat Kumara. Si leemos cualquier pasaje de los Upanishads, se dice textualmente: Sanat Kumara es la expresión física del logos planetario. Otros estudios esotéricos dicen así: Sanat Kumara es el propio logos planetario. Si seguimos buscando o recorriendo en el pasado la línea mística de los grandes conocedores esotéricos, veremos que a Sanat Kumara se le considera también un elevado rishi, un gran ser, a quien los textos esotéricos denominan un aprendiz de logos. Implica esto una serie de complejidades y la mente no está muy perdida y si no ha desarrollado convenientemente la intuición espiritual, porque es muy fácil equivocarse. El estudio esotérico moderno, por decirlo de alguna manera, surgió de Madame Blavatsky, y cualquier investigador esotérico realmente capaz de profundizar en esos temas ocultos
verá que hay muy sutiles referencias sobre Shambhala. De todas maneras, hay que estudiarlo con lógica, pero siguiendo un proceso analítico basado en el principio hermético de analogía, que, como ustedes saben, dice así: igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Significa entonces, siguiendo esta línea analítica marcada por las leyes de la analogía, que el estudio del hombre nos lleva al estudio del cosmos. Nuestro cosmo inmediato es el logos planetario. La analogía suprema es el logos solar. Pero tanto el logos solar como el logos planetario como el hombre obedecen leyes, principios establecidos desde siempre, marcados por la ley, el orden y la cadena suprema de acontecimientos kármicos que tienen lugar aquí, ahora y siempre. Entonces, si decimos, por ejemplo, que hace muchos millones de años, y aprovechando ciertas conjunciones cíclicas o astrológicas, el logos solar decidió que uno de sus centros fuese revitalizado, y dentro de un concilio solar en el que asistían jerarquías de todo el universo, es decir, embajadores de todas las logias, de cada uno de los esquemas planetarios, se decidió que cada cual aportaría, me refiero a las logias, a los logos planetarios, también son embajadores, energías para robustecer ciertos centros dentro de los logos planetarios de la Tierra. Ustedes se preguntarán por qué esta predilección del logos solar con respecto al logos planetario, decidiendo robustecer e intensificar las energías del centro de la Tierra. Era porque existen leyes cabalísticas basadas en el número, basadas en la analogía numérica, como hay la analogía geométrica, que tiene que ver con los triángulos y con los centros dentro del ser humano y dentro de los logos, que hizo posible la intensificación con éxito. Este proceso tenía ni más ni menos como objetivo la encarnación física del logos planetario. La Tierra seguía un curso como centro dentro del logos, marcado por las circunstancias temporales, por las leyes cíclicas de la propia evolución, que sigue una marcha lenta, aunque segura. La decisión del logos solar de que encarnara físicamente el logos planetario tenía como objetivo crear un centro y que el logos planetario recibiese una iniciación llamada menor. Se basó todo proceso de intensificación de las energías de que nuestro logos solar se manifiesta a través de un universo técnicamente y esotéricamente descrito como de cuarto orden. ¿Qué puede decirnos esto a nosotros? A menos que tengamos una conciencia esotérica muy desarrollada. Quizá prácticamente nada. Pero intensificando la intuición, nos damos cuenta que dentro del sistema galáctico de constelaciones
aquella constelación dentro de un núcleo galáctico que esté atravesando la cuarta ronda cósmica en su cuarta cadena de mundos y dentro de una cadena inmensa de oportunidades, está en encarnación física. Por esto nuestro globo solar de cuarto orden se manifiesta a través de un universo completamente físico, constituyendo parte de un sistema de 7 universos, dentro del cual se manifiesta un logos cósmico. De la misma manera que un logos solar se manifiesta a través de 7 esquemas planetarios. Y de la misma manera que dentro de un sistema planetario o de un esquema planetario, el logos planetario se manifiesta a través de aquello que esotéricamente decimos 7 cadenas. Pero en el hombre sucede lo mismo. Se está manifestando el septenario, y lo que en el logos solar son 7 esquemas planetarios, y en el logos planetario 7 cadenas, en el hombre son 7 centros o 7 chakras, porque la analogía es perfecta en todos sus detalles. Entonces, la coincidencia de que nuestra Tierra estaba atravesando su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena y siendo un sistema de cuarto orden también, un pequeño esquema de cuarto orden, se hizo posible. Mantenga la atención, por favor. Dentro de ese sistema físico había una correspondencia de vibraciones, y esta correspondencia de vibraciones hizo posible la encarnación física del logos planetario a través de Sanat Kumara. Sanat Kumara procede inicialmente del esquema de Venus, penetró en el esquema de la Tierra en la segunda ronda de la segunda cadena, y entonces originó una efusión de fuerzas en el plano búdico de esta cadena. Habida cuenta que el esquema de Venus, por su propia evolución, ya que está en la quinta ronda de una quinta cadena cósmica, mantiene una gran cantidad de materia búdica. Al venir Sanat Kumara, o este elevado ser, a aposentarse en la segunda ronda de la segunda cadena llamada venusiana, por esto, porque inicialmente Sanat Kumara procede del esquema de Venus, vino a ayudarte a la Tierra con tiempo preparando precisamente la encarnación física del logos planetario. Entonces, a través de esta energía pasaron muchos kalpas, pero él aposentó toda la fuerza en esa segunda ronda, dentro de la segunda cadena, y dirigió su atención en la segunda ronda de la cuarta cadena planetaria. Y entonces se hizo un triángulo entre el esquema de Venus, la segunda ronda de la segunda cadena venusiana de nuestro esquema, que es el segundo también, y la segunda ronda de la cuarta cadena planetaria, el esquema terrestre. Este triángulo permitió la encarnación física de Sanat Kumara, tomando la forma que convenía a la disposición solar y de acuerdo con las disposiciones internas dentro del esquema de logos planetarios. Esto produjo una intensificación del proceso, porque lo que hizo el logos planetario al invocar la fuerza
venusiana a través de la segunda ronda, en la segunda cadena, procedente, repito, del segundo esquema, que es Venus, que es el de Venus, dentro del sistema solar. Esta fusión, conjunción de energías, este triángulo perfecto, se fue manifestando progresivamente. Pero antes de que ocurriesen tales hechos, desde su elevado sitial, tal como se dice esotéricamente, Sanat Kumara eligió de su asrama, dentro de la segunda cadena venusiana del esquema terrestre, a un grupo de entidades para acompañarle, para que fuesen sus agentes en la Tierra, para que fuese manifestándose físicamente el logos planetario. ¿Cuál es la posición entonces del logos planetario? Al logos planetario, muchos de ustedes lo sabrán, se le denomina el observador silencioso, silenciosamente expectante a través de las edades. Es la mónada que gobierna todo el esquema. Entonces la presencia mística de Sanat Kumara desde la segunda ronda de la segunda cadena del esquema venusiano de la Tierra produjo la intensificación de la energía, y habiendo elegido a 3 de sus más elevados discípulos de su rama y a 105 en totalidad de entidades humanas etéricas para constituir el núcleo vital de la Tierra, a través del cual encarnaría, tomaría forma física, se produjo el gran milagro de la organización. Se nos dice textualmente en los estudios de los Upanishads: Sanat Kumara y sus 3 discípulos, llamados esotéricamente los señores de la llama, más las entidades que en conjunto con él constituyen 105 unidades, constituyendo una inmensa bola de fuego venusiano, atravesando realmente los espacios siderales, a medida que iban descendiendo, iban despojándose de su ropaje venusiano e iban adquiriendo la materia etérica de la Tierra, hasta que concibieron en un punto señalado en los mapas de la más antigua historia del planeta, en donde asentaron, digamos, los reales, donde constituyeron el núcleo que sería la intensificación de la vibración física de la Tierra, que acogería como un cambio supremo la vida mística de Sanat Kumara. Los señores de la llama, pasando a través de la segunda ronda de la cuarta cadena, que es la terrestre, y el esquema terrestre, recogiendo allí materia etérica para manifestarse raudamente, habiendo visto y observado atentamente, tal como se dice, escrutando los cielos, habiendo una conjunción perfectamente triangular entre los planetas Júpiter, Venus y la propia Tierra, la elección del lugar físico fue un punto que reunía las características de que constituye a sí mismo un triángulo equilátero perfecto con otros 2 puntos magnéticos de la Tierra. Cuando el triángulo de los cielos encontró su eco en la Tierra, estando Sanat Kumara en el centro de toda esta fuerza, se pudo realizar la manifestación física. Y Sanat Kumara, aprovechando toda esta contingencia, tomó materia etérica del segundo nivel etérico,
y es el cuerpo a través del cual se manifiesta el logos planetario. Tenemos entonces que la presencia física de Sanat Kumara, vigilando el proceso, tal como se dice ocultamente, desde el plano causal del sistema, constituye ni más ni menos que lo que sucede con la encarnación de cualquier ser humano. El ser humano estudiado en su conjunto posee una mónada, un ego o yo superior y una personalidad. Sanat Kumara es el ego o el alma o yo superior del logos planetario. Es el logos planetario porque toma las funciones que tomaría el logos planetario si pudiese descender a aquellos niveles. La mónada nunca puede descender más allá del plano causal. Por lo tanto, el vínculo de unión entre la mónada y el plano físico es a través del plano causal. Y entonces, Sanat Kumara, constituido en el ego y tomando a cada uno de sus 3 discípulos, los señores de la llama, como puntales de su actividad en el mundo mental, emocional y físico, es cuando constituye aquello que llamamos el Santo Grial. El Santo Grial siempre es Sanat Kumara, el señor de Shambhala, y el cáliz constituido por los 3 Kumaras o 3 Budas de actividad. Los 3 Budas de actividad constituyen el cáliz. Sanat Kumara es el verbo. Y el que tenga clarividencia búdica puede ver encima de la hostia sagrada de Sanat Kumara la estrella de 10 puntas del logos planetario, del observador silencioso de todas las edades. ¿Qué sucede entonces cuando se introducen en este pequeño núcleo constituido en el centro de tantos triángulos? Porque el punto elegido precisamente por el logos planetario, oteando su cuerpo físico, es un lugar en el mar de Gobi, en una pequeña isla rodeada de altas montañas blancas, de gran frondosidad y belleza cuanto existe allí, porque es un punto planetario muy potente, donde la naturaleza prodiga sus dones, como se dice ocultamente. Y entonces penetra allí el anclaje físico a través de Sanat Kumara de uno de los Budas de actividad, y se produce la reactivación del reino mineral. El reino mineral de la Tierra era todavía muy atrasado con respecto a otros del sistema solar. Pero la llegada de Sanat Kumara, la encarnación del logos planetario, permitió una evolución muy rápida de este reino, siendo las consecuencias principales, primero, que muchos de aquellos metales llamados viles o brutos se convirtieron en metales preciosos. Hoy sabemos que se puede producir el oro a través del plomo. Utilizando esta magia de transmutación, muchos metales de estos brutos o viles se convirtieron en el oro, la plata y el platino, y todos los metales preciosos. A medida que acentuaba este Buda, a través siempre de Sanat Kumara, su vibración, se iban produciendo grandes transmutaciones químicas dentro del reino mineral. Y una de las principales es que ciertas piedras, al intensificar la fuerza dentro del fuego planetario de Kundalini,
se convirtieron en pieles preciosas. Solamente había metales y piedras en bruto, por decirlo de alguna manera. Y los minerales más evolucionados, en contacto con esta fuerza suprema, se convirtieron en radioactivos. Y por vez primera en la historia del planeta se conoce la actividad denominada de radioactividad, que es una expansión del reino mineral. Es su evolución máxima, y es a través de la radioactividad que las unidades monádicas que corresponden al reino mineral pueden pasar al reino vegetal. Mientras tanto, el segundo Kumara o segundo Buda de actividad asentó toda su fuerza sobre el Deva regente del reino vegetal, efectuando asimismo, por efecto de aquella fuerza tremenda, grandes renovaciones en el sistema, produciendo aquello que se conoce técnicamente como sensibilidad. Se nos dice que, excepto en la isla blanca de Zambala, el color verde de las plantas era muy opaco. El verde es la característica del reino vegetal, a pesar de la profunda belleza de todo su contenido. Pero define el verde el reino vegetal, como el violeta define el reino mineral, y el rojo el reino animal, produciendo un tipo de sensibilidad y de belleza que es tan interesante de notar, porque fue tal la fuerza que este Buda de actividad, o este señor Kumara, introdujo dentro del reino vegetal, fue tal la belleza que adquirió desde entonces, que al reino vegetal se le define con el nombre de la ofrenda a los dioses. Cada logos de un esquema planetario dentro del logo solar ofrece algo a la divinidad. Cada hijo ofrece algo a su padre. El logos planetario de nuestro esquema ofrece como dádiva, como presente al logo solar, el reino vegetal. Y ahí que desde entonces, tal como se dice esotéricamente, la tierra florecía al paso de los dioses. Las flores que se conocían no tenían la belleza de las que tenemos hoy. Se desconocía el perfume, que es la característica básica, junto con la sensibilidad, que definen las unidades avanzadas del reino vegetal. Siendo el perfume y la sensibilidad de las plantas las que le permiten acceder al reino animal. El tercer Kumara, el tercer Buda de actividad, en tanto se iba produciendo estas transmutaciones en el reino mineral y vegetal, se introdujo en las entrañas místicas del reino animal, avivando la potencia dormida del reino, haciéndole potentemente intuitivo o comunicativo o invocativo. Fue tal la fuerza despertada por el tercer Kumara en el reino animal, fue tal la invocación que despertó en aquel reino, que aquel clamor invocativo llegó a los oídos del propio Señor del Universo. Fue entonces cuando se produjo otro de los grandes milagros de este planeta. Fue la individualización de las unidades avanzadas del reino animal. Esto produjo
una tremenda evolución dentro del sistema entero, o dentro del esquema entero del logos planetario. Porque todas las unidades avanzadas de aquel reino pudieron acceder a la gloria de la individualización. ¿Cómo se produjo este hecho? Este hecho se produjo por absorción de energías, por asimilación y por adaptación. Y el poder invocativo de las unidades avanzadas del reino animal, entre las cuales podemos contar como más importantes los cánidos, los perros, los félidos, los gatos, los paquidermos, los elefantes. Y a cierto punto de evolución, el caballo también, estas 4 especies avanzadas, fueron enderezando la columna vertebral, porque primero fue la atención del Señor del mundo, que es el único que puede conceder la individualización, porque es el iniciador único del planeta. Cuando hubiera adquirido merced a su potencia invocativa la atención del Señor del mundo, entonces una pequeña lucecita dentro del plexo solar que daba vida al instinto animal se escindió en 2, y una pequeña parte ascendió al cerebro embrionario de aquellas especies animales, y quedó sembrada la semilla de la mente. Pero entonces, aprovechando una contingencia, así que podemos hablar de contingencias, de conjunciones entre el lobo solar del sistema de 4º orden, la presencia en ciertos niveles cósmicos y aquellas entidades que esotéricamente llamamos los hijos de la mente o los ángeles solares, aprovechando que lo que iba a desarrollarse era la conciencia humana, el 4º reino, siendo la 4ª jerarquía creadora del plano monádico la que dirigía el proceso del hombre animal, situando a su vez un pequeño anclaje en el plano causal del sistema. Fue cuando vino aquella gran invocación que no solo llegó a los oídos del Señor, como se dice místicamente, sino que atrajo la atención de los ángeles solares, de los hijos de la mente. Se creó otro triángulo entre la atención del lobo solar sobre el esquema terrestre, entre los ángeles solares y la 4ª jerarquía creadora, que es la jerarquía humana. Se nos dice que los ángeles solares, llevados con respecto a Cristo, ustedes saben que hay un misterio que es el del Jordán, en el cual, al bautizarse al Maestro Jesús, lo que se hace es que se introduce místicamente Cristo dentro del cuerpo purificado de Jesús. Y entonces el instructor del mundo puede dar su enseñanza a través del cuerpo purificado, el tabernáculo, el cáliz perfectamente puro del Maestro Jesús. ¿Ustedes han estudiado alguna vez la distinción entre Jesús y Cristo? ¿O el término ya total de Jesucristo? Ya no es Jesús y Cristo por separado.
el verbo y el cáliz, sino que entonces es Jesucristo. Jesucristo dentro del cáliz integrado al Maestro Jesús. Pues bien, el logos planetario autoriza a Sanat Kumara de la misma manera que lo hizo Cristo con respecto al Maestro Jesús. Él es el cáliz, Sanat Kumara, es el cáliz que contiene el verbo de revelación de la mónada. Es al propio tiempo la forma egoica a través del cual puede manifestarse. Es todo el proceso. Así tenemos entonces una expresión física de un Buda de actividad, que es el cuerpo físico que corresponde entonces en este caso al reino mineral. Tiene un cuerpo astral relacionado precisamente con el reino vegetal, y tiene también un cuerpo animal manifestado precisamente porque corresponde a las líneas augustas del plano mental, porque es en el cuerpo animal donde se toma asiento la mente, y de ahí donde el germen de la mente toma esencia, toma vida, y es en donde los ángeles solares pueden hallar cobijo, pueden atraer algo de aquella chispa que depositó la atención del lobo solar en los hombres animales, o las especies de animales que iban a ser hombres, y surgió hasta arriba, hasta toda situación, el plano causal, donde ellos vivían con el plano físico, con el cerebro del hombre animal, y se establece una vía de comunicación que irá acentuándose a través del tiempo hasta que el hombre se convierta en un conocedor, en un maestro de compasión y sabiduría. Y entonces, una vez haya alcanzado la estatura de Cristo, como dice Pablo de Tarso, se convertirá en la propia vida del ángel solar. Entonces los dioses cantarán al unísono la gloria del Señor, como se dice místicamente. Todo esto ha venido por una serie de circunstancias cabalísticas, porque no solo el universo de cuarto orden está en constante armonía con un cuarto esquema que es el nuestro de la Tierra, sino que también es una cuarta jerarquía que está involucrada en el proceso. Una cuarta jerarquía, la cual a su vez está invocando fuerza de una quinta jerarquía, siendo esta contingencia lo que hace exclamar al esoterista que el 9 es el número del hombre. Es una reunión de jerarquías trabajando al unísono para que el hombre pueda ser aquello para lo cual ha nacido, para ser un ser humano. De todas maneras, la efusión de energías que provienen, hay que estar muy atentos a esta cuestión, las energías que proceden del esquema de Venus, no sé si me acordaré, pero es así. Venus siempre es el segundo. Mercurio, Júpiter, sí está todo. Los esquemas se corresponden al lobo solar, digamos a la esfera solar. Les decía a ustedes que así como el hombre tiene el centro Muladhara, Vaisthana, Manipura, Anahata, Vijuta, Ajna y Coronario, el lobo solar utiliza para su manifestación como chakras de su cuerpo estos planetas. Son aquellos planetas que son descritos místicamente en la Biblia como los 7 espíritus ante el trono de Dios. Pero la eficacia del proceso es la relación que existe entre Venus, la segunda cadena, la cuarta cadena de la Tierra y la sexta cadena de Júpiter.
Y tenemos que ver también a Vulcano aquí, por ejemplo, constituye un triángulo con Marte y Mercurio. Y luego veníamos aquí, hay Venus, Júpiter y regiones de punto aquí. Y la Tierra quedaría aquí entonces. Y Saturno, aquí el centro, es lo que se llama el esquema sintetizador. ¿Por qué hago este dibujo? Para demostrarles a ustedes que cuando acá habla de semejanza y analogía de números, es porque tiene en cuenta la relación que existe entre el segundo esquema con la segunda ronda o con la segunda cadena de todos los esquemas. Así cuando les digo a ustedes que preparando el camino con anticipación de millones de años, desde el esquema de Venus, una entidad que nosotros reconocemos ahora como Sanat Kumara, se introduce en la segunda cadena del esquema planetario de la Tierra, que por esto se llama esquema venusiano. El esquema venusiano. Es porque existe esta analogía. Y el por qué, por ejemplo, la intensificación de las energías del logos planetario con respecto a la pequeña Tierra tan humilde como la nuestra, en estos momentos actuales de la cuarta ronda, es porque precisamente hay leyes que rigen los números, como hay leyes que rigen la astronomía, como hay leyes que rigen la geometría. Todo está regido por leyes invariables, y cada una de estas leyes son las que convierten al hombre, una vez con esto del proceso, en un maestro de compasión y de sabiduría. Ustedes se preguntarán si tiene efectividad práctica estas conversaciones. Le pregunto si a la humanidad, después de tantos siglos y siglos y siglos de religiones, tantos siglos de conquistas en todos los órdenes técnicos, en el orden de la astronomía, por ejemplo, en el orden de la ciencia aplicada, en el orden de la botánica también, porque existe una botánica oculta, se está estudiando, en el orden de la propia economía de los pueblos, o la sociología. Y sin embargo, ¿a dónde hemos llegado? A una masificación, señores. Y esto podemos verlo hoy precisamente. Una masificación de personas que siguen no un ideal interno, sino una expresión externa condicionada. Tendrá valor entonces que un grupo de personas estudien el porqué de su vida y aún el porqué de su propio Creador. No comprenden que esto hace que el hombre se convierta a sí mismo en un Creador. ¿Por qué se produjo la iniciación de la individualización? Para que no fuésemos rebaño, para que no fuésemos gregarios, para que pudiésemos pensar por nosotros mismos, para que tuviésemos la fuerza de la propia integridad del yo, no sentirnos arrastrados por cualquier corriente de pensamiento, sea la corriente de cual clase, de cualquier tipo, independientes, serenos, en medio del movimiento ambiental. Por esto estamos dando conferencias en sentido esotérico, porque a medida que el hombre se comprenda a sí mismo, dejará sentirse arrastrado por el ambiente circundante. Hasta el presente, cuán pocos hombres están totalmente individualizados, están siguiendo la gran corriente emocional, y así no se conquista el reino de Dios.
Así se conquista o se pierde uno en el seno de la sombra. Y tratamos de clarificar, en cuanto lo sea posible, esta fuerza interna que Dios nos ha dado de la autoconciencia, de poder pensar y de sentir y de actuar por nosotros mismos, sin imposición externa. Si esto hacemos, esto aparecerá clarísimo, porque veremos que existe una matemática perfecta, marcada por las leyes de la analogía. Si ustedes examinan un cuadro de ustedes mismos, el de los chakras, por ejemplo, y quién de nosotros no ha leído un libro de yoga donde se nos habla de eso, ¿por qué nos tienden entonces la idea no solo al entorno, sino al propio logos planetario y al propio logos solar? Cambian el nombre, no decimos son centros, son chakras, decimos en caso del logos solar, estos son esquemas. En el caso del logos planetario, son cadenas. Dentro de nosotros se está realizando constantemente una alquimia de transmutación. Cuando el logo solar, supongamos que este sea el centro de la Tierra, por las razones que crea conveniente intensificar la apuesta, entonces de todos los esquemas planetarios surgen energías individualizadas en forma de entidades o de avatares que penetran en el aura de la Tierra y la ayudan en su desarrollo, intensifican su desarrollo. La individualización del hombre animal fue consecuencia de la atención de logos sobre la Tierra, aprovechando ciertas contingencias, quizá de origen kármico. Se nos dice que tenemos un karma como esquema con el esquema de Venus. Y a Venus, como planeta, se le llama el alter ego de la Tierra. ¿Por qué esto? Esta relación kármica, si ustedes me lo permiten, es la misma que puede tener este centro X, pongamos buscando aquí, que en un caso desesperado en que la Tierra necesita ayuda del primer rayo, y entonces entidades del primer rayo desde el centro de la cabeza del globo solar penetrarán en el esquema de la Tierra y lo ayudarán. ¿Por qué creen ustedes que no ha explotado la bomba atómica? Y lo que nunca explotará, porque hay los grandes regentes del sistema, porque no pueden permitir que gente insensata atente contra la seguridad del cosmos. La persona que tiene miedo es porque no comprende las leyes esotéricas. Ya es algo concreto, algo práctico, el que ustedes estén convencidos de que nada puede alterar la economía del cosmos. Las revoluciones que existen son revoluciones pequeñas, de poco alcance, pero una revolución total, como se dice, aunque estén cargando todos los países de los bloques con misiles atómicos, jamás explotará uno porque existe la ley de la jerarquía. Solo por esto vale la pena que tenga conciencia esotérica, para que se den cuenta que ningún hombre de Estado puede tentar contra la seguridad de las naciones, y que para los insensatos existe un karma. Y nadie podrá disparar una bomba atómica que desencadenaría la total destrucción del mundo, porque existe la jerarquía, porque existen otros esquemas, porque existen otras galaxias y otras constelaciones con las cuales estamos unidos por ley de semejanza cósmica. Por ejemplo, esto
constituye una familia dentro del sistema solar. Las cadenas constituyen una familia dentro de un esquema terrestre. Y nuestros centros constituyen una familia dentro de nuestro cuerpo físico, etérico. Viendo esto, se dan cuenta que es práctico aprender estas cosas. Que estamos viviendo al compás de los dioses. Y que todo cuanto estamos viviendo está marcado por la ley y el orden universal. Y que por lo tanto no hay motivo para sentirse atemorizados. Solamente hay que procurar vivir de acuerdo con la ley y el orden. Y las leyes de la moralidad, las leyes de la ética, las leyes más concretas de la ciudadanía, les dicen a ustedes cómo comportarse en sociedad, cómo comportarse con los demás, cómo comportarse consigo mismo. Por lo tanto, y termino para que ustedes establezcan diálogo conmigo, todo cuanto estamos diciendo aquí puede ser concretado de una manera muy perfecta si nos ajustamos a las leyes que conocemos. Toda ley está marcada por el orden, igual que la forma geométrica está marcada por el número. Entonces, si vivimos de esta manera, integrándonos constantemente, será bueno de vez en cuando estudiar algo que tenga que ver con nuestra relación con el cosmos. No simplemente estudiar los chakras para desarrollar uno. Incluso cuando los que practican yoga y están interesados en este centro o en este otro, dirigiendo esa atención aquí, sin darse cuenta, están como seres, como lobos del sistema físico, están enviando a fuerzas de vida a estos centros. Y están comprometiendo de una manera muy sutil la ley y el orden. Y entonces, inevitablemente, sucede un cambio. Se nos dice que el lobos planetario de nuestro esquema tuvo un fracaso en la cadena lunar. El lobos también puede equivocarse, porque allí donde hay manifestación hay error, además. El error crecerá en comparación con la intensificación de la fuerza o con la extensión de la perspectiva del espacio que ocupe cualquier galaxia, constelación o sistema solar. Pero estemos atentos para vivir de una manera que no quebrantemos ni la ley ni el orden. Entonces, de acuerdo con la ley y el orden, encontraremos la paz, la felicidad, que es aquello cuya conquista constituye la meta de todas nuestras aspiraciones. Sí, yo tengo una pregunta que quisiera que aclarases un poco más. Aunque lo has dicho, me gustaría quizás que emplearas otras palabras. En primer lugar, nosotros somos como una especie de tríada, ¿no? Tenemos una monada, un alma y un cuerpo. Ya has sentado la analogía del Cristo, o de Jesús, que cedió su cuerpo al Cristo. Ahora vemos, en el caso de Sanat Kumara, tenemos lobos planetario como mónada, tenemos Sanat Kumara como alma, y luego, ¿cuál es la relación kármica o qué relación vincula estos tres budas de actividad con el elemental o lo que sea que ha cedido como soporte el cuerpo físico planetario? El ánima mundi. Bueno, y el ánima mundi se manifiesta desde el juego de Kundalini. Kundalini es el aspecto inferior del alma, en este caso. Que yo juego su aire y yo juego saber, yo juego el espíritu. Entonces, el ánima mundi no es físico, es una conciencia puramente física. Entonces, es una conciencia, por decirlo de alguna manera, mineral, más que otra cosa. En aquel momento, y estamos hablando de la cuarta ronda y de la cuarta cadena en el cuarto planeta.
un cuarto planeta, por lo tanto el más denso de todos. El ánima mundi se manifiesta principalmente como cohesión de todo contenido de la naturaleza. Sabemos también que a través del cuarto subplano etérico penetra una energía que esteriliza el átomo de hidrógeno o convierte en la base molecular del universo. No existía una preparación técnica, por así decirlo, del ánima mundi de la Tierra. Es cuando se introduce en sus entrañas. Falta mucho que decir todavía, porque aún no hemos hablado de los devas femeninos que tenemos en la Kumara. Claro. ¿Se cuenta ustedes de la intensidad de estas ideas, de su profundidad, su extensión, su complejidad? Para poder verlo todo en el poco tiempo que tenemos, necesitamos tener para cada caso varias sesiones, desmenuzando los contextos. Pero aquí está el señor que habla así. Yo lanzo grandes ideas y él las va recogiendo y las va poniendo más a la altura de todos ustedes. Yo creo que es muy difícil aprender estas cosas. ¿Qué es el ánima mundi, por ejemplo? Es el alma del mundo, pero el alma física del mundo. Es el alma molecular del mundo, si me permiten la expresión. En tanto que cuando hay el reino y hay la radioactividad, que no había todavía el ánima mundi, había logrado despertarla. Tampoco había despertado la sensibilidad en el reino vegetal, ni tampoco el poder invocativo en el reino animal. Todo eso son los tres kumaras que vinieron, que constituyen los tres aspectos de la personalidad del logos planetario, a través de esa kumara que es del alma. Entonces, hay tantas cosas a desarrollar, porque podríamos decir que de las 105, digamos, entidades venusianas, porque su procedencia es venusiana, transportadas a través de los señores de la llama, constituyendo una gran bola de fuego, y eso se ve en los Puranas de Vishnu también, que es lo que ha dado tanto Pablo a la idea de los platillos volantes, pero eso está mucho más allá de lo que dicen las personas que están interesadas en la ufología. Es algo superior a todas esas cosas. Que hablamos de entidades que no precisan carros para manifestarse de fuego. Es un término expresivo de los videntes del pasado. Entonces es muy difícil coordinar todo el proceso. Hablamos de una analogía que raras veces se comunica, y tengo que decirles que hace 50 años esto todavía era secretos iniciáticos lo que estamos diciendo, y ahora se expone con toda libertad. La procedencia mística de Sanat Kumara, por ejemplo. ¿Quién ha dicho, por ejemplo, que sea un gran iniciado del esquema de Venus, no de la cadena venusiana, del esquema de Venus, que preparándose para la misión de servir de tabernáculo al logos planetario, se aposenta por vibración, por sustancia búdica, por decirlo de alguna manera, en la segunda ronda de la segunda cadena de nuestro esquema planetario, para de allí formar un triángulo de fuerza que va desde el propio logos de Venus, en la segunda ronda de la segunda cadena del esquema, con la segunda ronda de la cuarta cadena, preparando el camino para establecer su real en el sitio destinado por el Señor, que es el plano físico y etérico, que es la isla blanca de Shambhala, que le he pasado un poco por alto porque hay muchas mistificaciones. Hay quien a la isla blanca de Shambhala le llama Sangrilá, o Agartha, o Avallón, o la ciudad de las 7 puertas, o el Santo Grial, la ciudad del Grial. Porque son cosas tan de detalle, porque lo que interesa es la venida mística y lo que hicieron de primero. Porque solo para hablar, y esto lo haremos en charlas posteriores, hablar definidamente, por ejemplo, sobre la obra de los reinos después. Porque precisamente se nos habla de otra efusión de entidades individualizadas, aprovechando la contingencia
de hallarse en una cuarta subraza de la cuarta raza raíz andante. No solo existen ahora en la Tierra las entidades del hombre animal o especie animal avanzada, que adquirió la gloria de la mente, que es la humanidad común o corriente, sin afán peyorativo naturalmente, y aquellas entidades que estaban esperando en los niveles ocultos, que habían sido individualizadas completamente en la cadena lunar y que esperaban su oportunidad. Y la oportunidad, basado precisamente en el número 4, se produjo en la cuarta ronda, en la cuarta cadena y en la cuarta subraza de la cuarta raza raíz taldante. Ahora tenemos entre nosotros la gente corriente, que son los animales, digo, sin afán peyorativo, que se individualizaron, y tenemos aquellas entidades ya individualizadas, procedentes de la cadena lunar, que esperaban, atentamente expectantes, su oportunidad de manifestación, que son los grandes hombres de la Tierra, porque están más avanzados que los demás. Un Einstein, por ejemplo, no procede del hombre animal de la Tierra, procede, como muchos de nosotros procedemos quizá, de la cadena venusiana del esquema terrestre. Y el remanente que vino después de un fracaso del logos planetario en aquella cadena. Fracaso en el sentido, digamos, que hay que tomar en consideración. Fracaso, en términos de dioses, es un fracaso para nosotros, una perfección. Pero hay que hablar de lo que realmente sucede en los planos ocultos y saber desentrañar el significado oculto de las cosas. En todo caso, el hecho de que tengamos aquí dos tipos de egos, unos egos corrientes y unos egos más avanzados, significa aquello que denominamos la ley de jerarquía. Quizá muchos procedemos, como digo, de la cadena lunar, que fuésemos individualizados en aquellos tiempos remotos y que, habiendo permanecido en un pralaya X durante eones quizá, ahora se presentó la oportunidad en la cuarta subraza de la cuarta raza raíz, y estamos aquí desde entonces. Una persona, por ejemplo, sin motivaciones espirituales, una persona instintiva, no puede pertenecer a la cadena lunar en aspecto de individualización. Pertenece a la individualización del hombre animal. Tiene autoconciencia y se está formando, se está estructurando. Ya no forma parte del reino animal, pero tiene más de animal que de hombre todavía. Ya hoy tenemos en la Tierra seres con forma humana que no están individualizados. Es muy complejo el tema. Y luego hay que tener también presente de que el esoterismo es una ciencia que hay que aplicarla. No basta poseer muchos conocimientos. Una persona que se comporte correctamente, aunque no tenga conocimientos esotéricos, será observado por los grandes responsables del plan planetario. Y un intelectual cargado de conocimientos esotéricos, desde el punto de vista espiritual, no tendrá valor alguno. Por lo tanto, hay que unificar el conocimiento con el sentimiento y establecer un equilibrio de razones y de sentimientos, que es la base de la verdadera autoconciencia. La autoconciencia no es solamente intelectual, es total autoconciencia. El hombre es autoconsciente en ciertos niveles solamente. Por ejemplo, somos autoconscientes en el plano físico. Nos vemos, sabemos nuestras reacciones y sabemos lo que hacemos. Pero somos autoconscientes en el plano astral, en el plano de las emociones y los deseos. Somos simplemente espectadores. Somos conscientes. Un perro es consciente de su amo, pero no es consciente de sí mismo. ¿Qué indica esto? Que la humanidad está muy poco avanzada todavía y en el aspecto espiritual. Pues se han utilizando la jerarquía y están enviando sus mensajeros. Ahora están activos 3 grandes departamentos, precisamente 3, los 3 kumaras
que una vez hubieron realizado su obra inicial, dejaron los reinos en manos de sus discípulos y ellos se integraron en el seno de la sociedad humana, creando tres grandes departamentos: el departamento de la regencia, de la política o el primer rayo, el de la enseñanza y el de la civilización, que es del aspecto superior de los terrenos de la naturaleza, si ustedes lo examinan con una mente crítica. Por lo tanto, todo es perfecto si la percepción es perfecta, y nunca será perfecta la percepción si no utilizamos muy inteligentemente la clave de la analogía. Lo que hemos hecho hasta aquí. Hay una analogía entre la liberación de la fuerza nuclear y la liberación del hombre. O sea, que se libera del mismo. Bueno, la liberación del átomo, indica simplemente que hay una energía desconocida en el seno de la naturaleza, que es de naturaleza etérica y eléctrica, que es muy peligrosa porque el hombre todavía no controla estas fuerzas. Los ángeles del fuego están aquí inmersos, pero sin control. De ahí el problema que plantea la jerarquía de nuestra tierra, cuando existen bloques, cada cual queriendo tener la supremacía sobre el mundo, sobre las otras naciones. Hay que estar muy atentos porque, si bien la liberación de la energía en el átomo le dio al hombre la oportunidad de comprender que él también podía liberar la energía contenida en su interior, la aplicación posterior de esta fuerza ha sido negativa. Ven ustedes, la primera fusión de esta fuerza fue sobre las ciudades inocentes, sobre Hiroshima y Nagasaki. Todavía está el planeta tratando de restañar estas heridas, abiertas todavía, en el seno de la propia raza. En tanto que si se aprende la ley de la reactivación de las energías terrestres, o de la mundo en este caso, si se comprende lo que es exactamente la radioactividad y se la controla, tendremos un mundo mejor. Además, esta potente fuerza expandida pudo liberar cantidad increíble de devas que están esperando en los niveles etéricos su oportunidad de manifestación. Pero como que no hay control, todos los devas liberados a través de las sucesivas explosiones atómicas han sido de calidad inferior, pues tal es la calidad de las personas que provocaron la explosión de estas bombas, y las están provocando constantemente. Nos vamos al espacio, a otros mundos, buscando la concordia con las otras naciones, con los otros seres de los otros mundos. Vamos a ver si encontramos un lugar seguro cuando explote la Tierra por efecto de una bomba nuclear o de varias bombas nucleares. O para ver si hay metales preciosos o hay petróleo, porque que se nos acaba ya. Y esto es las consecuencias del porqué, y lo repito, que la religión ha fracasado. Ha fracasado la tecnología, ha fracasado la simbología incluso de las grandes religiones, que es donde está la gracia de la propia religión. Ha fracasado la sociedad porque ha fracasado el hombre. Y como ha fracasado el hombre, todo cuanto el hombre está haciendo es un fracaso. Y ustedes saben que si el hombre vive de acuerdo con la ley del orden, y repito, cada uno de nosotros se convertirá en un ser radioactivo. Pero en este caso, la energía que iremos liberando será energía particularmente espiritual, magnética. Con el tiempo no habrá necesidad de conferencias. Bastará que una persona sea realmente radioactiva. Y siendo realmente radioactiva, está impregnando todo el ambiente de esta energía que surge de sí mismo, que es luz, que es amor, que es paz, que es profundidad.
Si llegamos a este punto, todo esto desaparecerá como conocimiento, será una convicción. Esto lo estamos analizando mentalmente. Y queda aquí. Empezamos a dudar si esto, sea lo otro. Pero si vivimos intensamente, dentro de la armonía, dentro de una ética, nos damos cuenta que esto lo asimilamos por vía interna, por vía infusa. Porque al propio tiempo que estudiamos la vida en su dimensionalidad, en aquello que vemos a nuestro alrededor constantemente, y no encerrándonos en un pequeño libro, en meditación, o para nuestras meditaciones particulares, esta expansión de conciencia traerá como consecuencia el conocimiento esotérico. El conocimiento esotérico, repito, no es un fin en sí mismo. Es solamente un medio para comprendernos a nosotros mismos. Pero la mejor manera de comprenderse a sí mismo es respetando a los demás. Y esto creo que lo hemos olvidado todos un poco. Pensaba en la diferencia que hay entre la descarga nuclear y la evolución humana. Me parece haber oído más de una vez que una cosa es la fisión y la otra es la fusión, porque el ser humano, la fusión es sentirse con las cosas superiores y lo otro es la fisión, es roce. O sea que es muy distinto, ¿verdad? La evolución del ser humano es por fusión. Sí. Y lo otro es por fusión. Es la diferencia que hay entre el fuego por fricción, el fuego de Kundalini, y el fuego solar. El fuego solar es una expresión de Brahma, del aspecto superior de la naturaleza. No falles un baix de vestigar, això. No falles en això. Sí, siempre suplico que se pongan las personas que tengan que salir, que se pongan allí. Dios marca. Porque entonces crea un núcleo negativo, porque la gente no tiene, ha perdido la atención, ha perdido la concentración. Luego empiezan a hablar aquí, empiezan a 3 horas aquí. Claro, se dan cuenta. Si fuese un colegio, dirían, no señoras, pónganse aquí. Pero son las decanas de la organización. Nos has hablado de la presencia de Sanat Kumara y sus 3 ayudantes, sus Budas de actividad, los grandes Kumara, como los encargados entre el reino mineral, el reino vegetal. Parte, solo una pequeña parte cuando llegaron, solamente es por En el ser humano existe la analogía, es decir, si has hecho la analogía entre Sanat Kumara y el ángel solar, existe también, o sea, el ego, el ángel solar, tiene 3 ángeles encargados de vigilar nuestro elemental físico, nuestro elemental astral, si hemos el ángel de la presencia quizá, o el ángel guardián, o algún ángel de estos. Bueno, es que el hombre es un la analogía aquí es perfecta, pero quizá hemos dicho algo que nos hemos cuidado algo. Quizá tiene que ver con las 105 entidades que vienen de Venus. Se repartieron, no sé si tendrá que Venus quizá, pero se repartieron en 3 grandes grupos. Somos Sanat Kumara englobando todo. De las 105 entidades que vienen de Venus, 25 se pusieron cargo en Kumara. 25 de nosotros, constituyendo 7 grupos de 5. Somos de una vegada, somos 4 chavales. En un primer momento, estas entidades estuvieron trabajando con el reino mineral. En el segundo caso, con el vegetal. Y en tercero, con el animal. Entonces, a medida que iba evolucionando la humanidad, estos Budas, los 3 Budas de actividad, el primero, el segundo y el tercero, fueron ocupando otras funciones más elevadas. Entonces, una parte
continuó trabajando, dedica especialmente con el reino mineral de qué tal, y otra parte interesante, unos grupos de 7 también, fueron trabajando con los 3 departamentos, el departamento que decíamos antes, el departamento de la política, los políticos de la enseñanza y el de la civilización. Cada uno de los cuales ocupó un departamento de vida, y hoy conocemos que el departamento de la política y el de las razas está a cargo del señor Manuel. El departamento de enseñanza o de las religiones organizadas o sin organizar en el mundo corresponden a Cristo o a Bodhisattva. Entonces tenemos que la civilización corre a cargo de Maishoan. Pero son los mismos en un principio que trabajaron como consecuencia de la invasión de fuerza proveniente de Venus, como esquema a través de la cadena venusiana de nuestro esquema planetario para convergir en el plano físico. El próximo mes hablaremos de Shambhala directamente como sitio físico. De momento es para explicar que todo este complejo también está dentro de nosotros cuando recibimos inspiración superior. Cuando recibimos inspiración superior, y es el mismo caso cuando, por ejemplo, el volcán tiene una fuerza tremenda de la Tierra para intensificar las vibraciones de la Tierra en ciertos momentos. Por ejemplo, cuando se hundió la Atlántida, estuvo un volcán muy activo, porque el volcán lleva el primer rayo, y estuvieron activos muchas fuerzas provenientes de fuera del sistema. Y si aquello que no fue tan terrible como este momento fue sofocado, porque el continente Atlántico fue hundido en las aguas del océano, ¿qué sucederá si los insensatos del mundo quieren explotar una bomba nuclear? También serán sumergidos en el océano de fuego, porque quien siembra viento recoge tempestades. Tal es la ley del karma. No sé si te puedes explicar eso. Pero es muy difícil. En la analogía en el ser humano. El ser humano. Si tenemos también estos mediadores entre el ángel solar y nuestra conciencia. Bueno, sí. El ego, tenemos nosotros un ángel solar que se manifiesta en un punto, por ejemplo. Bueno. El ángel solar, hemos hablado de que está en el plano causal. Constituye, por así decirlo, el que recoge lo mejor que tenemos, y con aquello mejor que estamos recogiendo crea el cuerpo causal y está dentro del cuerpo causal. No puede manifestarse el ángel solar si lo que enviamos al plano causal es deficiente y no llega al plano causal. Para que se pueda manifestar el ángel solar sobre la entidad que llamamos personalidad, la personalidad humana está constituida por 4 aspectos. Un pequeño punto que se llama el alma en encarnación. Luego hay un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. El alma en encarnación es, por así decirlo, el pequeño punto dentro de la personalidad que utiliza el ángel solar para manifestar la gloria de Dios, siempre que el hombre establezca sus funciones como es debido. Cuando establecemos el ritmo de la meditación, lo que hacemos es que aquella pequeña chispa que llamamos personalidad, o aquel punto dentro de la personalidad que integra los 3 vehículos, para que se establezca el núcleo de comunicación o el hilo de comunicación con el ángel solar. Y aquello lo llamamos antakarana. Podemos decir que la personalidad es el pequeño punto monádico que está evolucionando a través del ángel solar para reintegrarse al plano monádico. A medida que se va haciendo consciente del ángel solar, se va haciendo consciente de la mónada, que es su propio ser.
Habrá que suponer entonces que en el plano monádico del sistema tenemos un punto de encuaje con el pequeña luz que llamamos personalidad, o en este caso alma en encarnación, que no es el ángel solar, sino que el ángel solar protege por leyes de sacrificio a esta pequeña lucecita monádica que está actualizándose a través de 3 vehículos. Con el tiempo se convertirá en un conocedor. ¿Qué sucede en el momento de la 4ª iniciación? Cuando el alma en encarnación, después de su trabajo a través de un tiempo considerable, llega a establecer contacto directo con su aspecto egoico en el plano causal, va ascendiendo, entonces el ángel solar tiene que desaparecer, porque el aspecto monádico representado en el alma de encarnación ha llegado a un punto en que está situado en la misma estatura de Cristo como aquí para el caso. Y al producirse este contacto causal, se produce un hecho reconocido por los esoteristas. Se desintegra el cuerpo causal y el ángel solar retorna al nirvana, el 5º plano cósmico de la mente de Dios, de donde procede con el de la mente. Y entonces el ángel solar, que es la mónada, queda dentro del lugar que ocupaba el ángel solar. El cuerpo causal queda un tiempo. La mónada, ese aspecto monádico, egoico, que es el propio ser del hombre liberado, destruyendo las miasmas causales a través del grupo de devas que lleva tras de sí, a través del esfuerzo acumulado el tiempo, y entonces se disuelve. Y entonces, al disolverse, crea una luz de comunicación entre la mónada y el cuerpo físico. Y ha desaparecido para siempre el intermediario. Ese es el tema. Lo que veo que es Bueno, se contiene. Hablando de Florencio, lo que veo que es curioso, en que la analogía es perfecta por mucho que se profundice, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, en estos 35 o 105 kumaras de actividad, vemos que hay 7, o sea, uno por cada uno de los subplanos, por cada uno de los elementos de cada uno de los subplanos. Sí. Es curioso esto, ¿eh? No es que la analogía es ¿no? Lo que no seguimos de que está la analogía tal como es la ley. De todas maneras, esto podemos repetir en otras sesiones porque lo han explicado muchas veces eso de las cadenas. Precisamente, pero ahora hemos explicado, yo no me meto en el departamento de algo concreto, pero es que hay que explicar por qué se produce el hecho de Sanat Kumara. Porque hasta ahora nunca había dicho nadie, creo, ha tenido miedo de decirlo, que Sanat Kumara procede del esquema de Venus. Pero tense en cuenta que una presencia de cualquier entidad dentro de los logos forma parte de los logos. Y el logos ha elegido Sanat Kumara para manifestarse físicamente, como puede manifestarse a través de otro ser de la misma categoría. No sé si me entiendo. Dentro de nuestro cuerpo, nosotros, si tenemos la intención de desarrollar el centro cardíaco, centremos la atención en el centro cardíaco, y según la intención y según la evolución de los demás centros, convertirán energías hasta este centro que es el motivo de nuestra atención, produciéndose entonces una acumulación de energías. Y hay un peligro, porque somos creadores. Si como logos de nuestro sistema enfocamos la atención en un centro indebido, por la intensificación de las energías en este centro, estamos condicionándonos, y es peligroso. Pero aquí vamos de logos, y aunque hablamos de un fracaso, ¿cuántos fracasos hay en el cosmos? Todavía existe un mal cósmico, y hay que hablar del mal cósmico también. Para darnos cuenta que somos afortunados de constituir un núcleo más o menos esotérico. Porque con tal que pensemos en las leyes de analogía,
Nos libraremos de muchos errores y, singularmente, de muchos temores y muchos miedos. Y ahora un poco de silencio.